la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Acuérdense que estamos tratando el tema de la soberanía de Dios. Ahora vamos a ver cuál es, dentro de la soberanía de Dios, cuál es la responsabilidad, qué es lo que le corresponde al hombre. Miren, recientemente en su coronación como Miss Universo del 2025, Fátima Bosch, una tabasqueña por cierto, pronunció esta frase que ha llamado la atención de muchos. Ella dijo, porque Dios así lo quiso. Ella mencionó que ella había ganado la corona de Miss Universo porque Dios así lo había querido. Ahora, díganme ustedes, hermanos, ¿Dios decide quién gana los concursos de belleza? A ver, ¿es juez? ¿Acaso él decidió, él intervino en los jueces para que votaran por ella? Díganme una cosa, hermanos, si a ustedes, si a alguien lo atropella un camión y lo deja paralítico para toda su vida, ¿fue porque Dios así lo quiso? ¿Dios quiso que esa persona quedara paralítica de por vida? ¿O que se muriera? ¿O que se le mataran a un pariente, a un hijo, a una... ¿Así es lo que Dios quiere, hermanos? Muchas veces, hermanos, nosotros estamos tomando que todo Dios es el que hace las cosas. ¿Y dónde queda la responsabilidad del hombre? No somos marionetas, hermanos. No somos títeres. Somos hijos de Dios. Miren, siempre escuchamos expresiones tales como, me ha ido bien porque Dios así lo quiso. O cuando nos va mal, decimos, no, pues Dios no lo quiso, ¿verdad? Cuando alguien muere o se enferma, decimos que fue la voluntad de Dios. Inclusive a veces en los velorios es lo que se dice, es que Dios así lo quiso. Él necesitaba un ángel en el cielo. Por favor, hermanos, ¿qué expresiones son esas? Esas no son expresiones bíblicas. Si responsabilizamos a Dios de todo lo que ocurre en nuestras vidas, creemos que todos los sucesos que acontecen son porque Dios así lo decidió. Estamos hablando de sucesos que pasan en nuestra vida de forma personal. Pareciera como si los hombres o el mundo fuesen títeres de Dios o marionetas, que los maneja a su antojo, cuando eso, hermanos, no es verdad. La Biblia no enseña eso. Nos quedamos sin luz, ¿verdad? ¿Me pasa la computadora, por favor? Y corremos las cortinas para... ya. ¿Cómo quedaría la transmisión? A ver si... ¿Sigue todavía? Bueno. Tuvimos una pequeña interrupción ahí de energía eléctrica, pero vamos a ver que se transmite todo. ¿Está prendido? ¿Sí? ¿No? Se apagó. Ok. Dios así lo quiso, hermano, es que se acabara, que se apagara la luz. Ajá. Es lo que le digo, hermanos. Pasan cosas que no todo es responsabilidad de Dios. O sea, no todo es porque Dios lo haya hecho así, hermano. Como le digo. ¿Qué? Sí, no es porque la cuestión de que Fátima Bosch ganara el concurso de belleza, ya he dicho así lo quiso Dios, es porque Dios hubiera votado por ella o porque hubiera influido a los dioses a que ella así lo... Cuando en un partido de fútbol están los dos se consagran a Dios, los dos están perseguidos, entonces ¿cómo? ¿A cuál le va a hacer caso? O sea, son cosas, hermanos, que no tienen que ver con Dios. Son cosas que nosotros le atribuimos a Él, lo cual Dios no está, hermanos, en cosas que tienen que ver con nuestra responsabilidad. ¿Dónde queda nuestro libre albedrío? Nuestra decisión de cada quien de decidir. Eso es lo que tenemos que ver, hermanos. Uh-huh. Vamos a continuar. Si tienes ahí la proyección. Ahora, muchas veces, hermanos, que pues sí, suena bonito decir, es que Dios es el que gobierna todo y es el que decide todo. No, hermanos, no.
hay cosas que se hicieron en contra de la voluntad de Dios. Desde el Edén. O sea, hay cosas que se hicieron exactamente en contra de lo que Él quería. No porque Él así lo quiso, en ninguna manera. ¿Sí? Muy bien, entonces estábamos diciendo que pareciera como si los hombres o el mundo fuese títeres de Dios, que los maneja a su antojo, cuando pues eso no es verdad. Todos responsabilizan a Dios por las cosas buenas o malas que les ocurren. Todo es Dios así lo quiso o Dios así no lo quiso. Su prosperidad o fracaso, porque Dios así lo quiso. Su salud o enfermedad, su éxito o su fracaso matrimonial. No entienden, hermanos, que estas han ocurrido por sus propias decisiones o a veces decisiones de otros, no precisamente las de nosotros, que les ha afectado sus vidas. Había a veces decisiones propias o decisiones de otras personas, las que han afectado la vida de cada quien. Daniel 2:21 dice, Dios quita reyes y pone reyes. A ver, ¿qué me dice, hermano? Ahí está el pasaje bien claro. Dios quita reyes y pone reyes. Así lo dice Daniel. ¿Cómo ve? La pregunta es, ¿todos y cada uno de los gobernantes, hermanos, han sido elegidos por Dios? Hablando sinceramente. ¿Cree usted que todos los gobernantes fueron elegidos por Dios? ¿Quién los eligió? ¿Dios o los hombres? El hombre. Pues el hombre, pues por eso votamos. Por uno u otro, bueno, algunos se hicieron trampa, ¿verdad? Llegaron a ser reyes por trampas, por fraudes. ¿Ustedes creen que Dios hizo eso? Si han sido elegidos por Dios, entonces significa que Dios ha manipulado el libre albedrío de la mayoría de las personas de la humanidad para que eligieran pues a quien Él quería. Podríamos decir que entonces Dios lo que hizo ahí es manipular la voluntad de las gentes, de la mayoría. Creencias, hermanos, que parecen generar contradicción con la libertad que Dios nos ha dado a los hombres para elegir nuestros caminos y decidir con todos los aspectos de la vida de cada uno, individual, familiar, social, espiritual, nacional. Entonces, ¿el libre albedrío dónde quedó? ¿O acaso Dios nos maneja como marionetas? Miren, hermanos, muchos creen que lo que finalmente pasa es porque estaba destinado. Ya estaba destinado a eso. No dependiendo de sus decisiones, o sea, no depende de lo que ellos hayan decidido, sino que Dios así lo había fijado. Si se hizo profesional, fue por Dios, si terminó la carrera. Si no estudió, pues fue porque Dios no quiso. Si es borracho o si no es borracho, si se muere joven o se muere anciano, si tiene un buen esposo o una mala esposa, si le va bien en los negocios o no. Todo eso, hermanos, es porque Dios lo quiso. ¿Y dónde están sus decisiones? Eclesiastés 9:10, hermanos, dice, todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Entonces, todo lo que tienes que hacer, hazlo. Pero según tus fuerzas, según tus decisiones. Ahorita vamos a ver. La palabra nos enseña, hermanos, que la diferencia entre un hombre esforzado, o sea, un hombre diligente, ¿verdad? Que es cuidadoso en todo lo que hace, y el que no lo es muy clara. En Proverbios 21:5. Dice, los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. La Biblia dice, hermanos, que el que tiene riquezas, abundancia, bueno, a veces lo hacen ilegalmente, ¿verdad? Pero normalmente es porque fue un hombre diligente, fue un hombre cuidadoso en sus decisiones. En cambio, el que se apresuró alocadamente tomó decisiones alocadas, sin pedir consejo ni nada. No, yo voy a hacer esto y lo otro, va a la pobreza. Ahí tenemos uno rico y uno pobre. ¿Fue porque Dios quiso? La Biblia dice que fue por sus decisiones. La abundancia del diligente como la pobreza del que se apresuró alocadamente fue porque Dios así lo ordenó.
Es más fácil, hermanos, responsabilizar a Dios o echarle la culpa que asumir nuestros propios errores. Es más fácil decir, no, pues que Dios así lo quiso. Oiga, pero ¿por qué vive así? ¿Por qué estás tan...? No, pues es la voluntad de Dios. ¿Cómo? Son esas malas decisiones las que tomamos. Muchos piensan que Dios no los oye, o que fue Dios que les metió en una situación difícil. Cuestionan a Dios. Es más, porque a otros les va mejor que a ellos. ¿Por qué el otro, si ni es cristiano y le va mejor? Y entonces culpan a Dios porque les fue mal. Le echan la culpa a Dios y se enojan en contra de Él. No piensan que fueron sus malas decisiones o las decisiones de otras personas o sucesos que acontecen, porque hay cosas que pasan, ¿verdad? Y que se escapan de nuestras manos y que le perjudicaron. Decisiones que no fueron bien evaluadas antes de tomarlas. Relaciones, trabajos, mudanzas, etcétera, man. Hay tantas cosas que hacemos que muchas veces no pedimos ni consejo. Hermanos, yo quiero pedir la oración porque se me cayó la casa. Creció el arroyo y creció y se la llevó. ¿Esa fue la voluntad de Dios? ¿O fue que usted descuidó el pasaje que dice que no edifique sobre la arena, que edifica sobre la roca? Porque van a venir las tempestades. ¿O usted pasó por alto el consejo de Dios que le decía, cuando hagas algo, hazlo en algo firme, no edifiques sobre la arena? No, estás edificando en el arroyo. ¿Por qué le echamos la culpa a Dios de eso? Cuando tu decisión fue no aceptar el consejo de Dios. Ahí está. Miren, Proverbios 19:3 dice, la gente arruina su vida por su propia necedad y después se enoja con el Señor. Fíjense. Está claro, hermanos, que le echamos la culpa a Dios. Miren, Dios aconseja por medio de su palabra. O también nos dice que hay que pedir consejo. En la multitud de consejos hay sabiduría. Personas maduras de experiencia que a lo mejor ya pasaron por esa situación. Y aún así, no se les escucha, hermanos. El consejo de Dios lo pasamos por alto. El consejo de los experimentados, nosotros queremos hacer lo que queremos. Algunas veces prefieren escuchar y seguir malos consejos. Como Roboam, ¿se acuerdan? El hijo de Salomón, el rey más sabio que ha existido. Roboam, su hijo, él desechó el consejo de los ancianos y siguió el de los jóvenes inmaduros e insensatos. Dijo, ¿cómo le voy a hacer ahora yo para gobernar? Porque Salomón pedía mucho, puso un impuesto bien alto, tenía impuestos carísimos. Entonces los ancianos le dijeron, no, pues mira, bájale a los impuestos. Ahora que entras tú, bájalo de los impuestos y todo, no sangres tanto a la gente, para que te vaya mejor. Y así pues alivias la situación. Eso le dijeron los ancianos con experiencia. Entonces él les preguntó a sus compañeros, ¿verdad? Los que habían crecido junto con ellos. Y le dijeron, ¿qué es lo que debo hacer? ¿Subir los impuestos o bajar los impuestos? No, dijeron los ancianos, que tu dedo gordo sea más grande que hasta los lomos de tu padre. ¿Cómo? Pues sí, y eso fue lo que hizo, y por eso se dividió el reino. 1 Reyes 12:8, pero él dejó el consejo de los ancianos que le habían dado y pidió consejo a los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él. Por eso es que el reino se dividió. Bueno, estaba profetizado también. Se dividió de plan. Los de Judá y se quedaron con él, pero los de las 10 tribus de Israel no quisieron nada. Ahí está. Proverbios 12:15. El camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Así es que, mi hermano, cualquier cosa que vaya usted que no esté seguro, que diga, bueno, estará bien, estará mal, pida consejo. Pida consejo. Proverbios 3:18 dice, pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, mas el que guarda la corrección recibirá honra. Y aquí entra, hermanos, en la iglesia los hermanos más experimentados.
los que ya han pasado por situaciones y que pueden dar un buen consejo a los hermanos jóvenes. Pero que los jóvenes estén dispuestos a ser humildes de pedir consejo y de aceptarlo. Y sobre todo, hermanos, que sea un consejo de acuerdo a la palabra de Dios, que es el mejor consejo que podamos tener. Bueno, pero si decimos si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello, como dice Santiago 4:15. Acuérdense. ¿Sí? Algunos piensan que diciendo, si Dios quiere, nos irá bien en cualquier decisión que tomemos. Pero la realidad, hermanos, es que no es así. El decir, si Dios quiere, pero realmente es lo que quiere Dios. Es una frase que se usa mucho. Si Dios quiere, y ya pensamos que por eso nos va a ir bien. ¿Y qué tal si eso que estamos diciendo o queremos hacer no está de acuerdo a su voluntad? Todos queremos prosperar en lo que emprendamos, que nos vaya bien en todo. Pero Santiago, hermanos, nos muestra que debemos pedirle a Dios que nos ayude a vivir el día de mañana. ¿Sí? Si Dios quiere, ¿qué dice? Viviremos. ¿Sí? Pídale a Dios que le dé la oportunidad de un día más de vida. Eso sí, Dios depende de Él. Su vida. No usted lo que haga en ese día. Y si así lo determina, podremos llevar a cabo nuestros planes. Sin embargo, no significa que tendremos éxito. No quiere decir que nos va a ir bien. Si Dios quiere, Él nos da la vida. Y Él depende de Él, sí. Pero lo que vayamos a hacer, hermanos, que las decisiones que tomemos deben ser de acuerdo a su palabra, de acuerdo a lo que Él quiere. Vamos a leer el pasaje completo, Santiago 4:13 al 17. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Han escuchado el dicho eso, verdad? No, yo si un bien no hago, un mal tampoco. Si un bien no hago, la Biblia dice que le es pecado. O sea, usted no necesita hacer un mal. Basta con que usted no haga un bien. Ese es el pecado de omisión. Si usted no hace un bien, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Pero nos excusamos en que no, yo no hago ningún mal, no le hago ningún mal a nadie. ¿Y luego? Eso no le da ninguna justificación. Bueno. Dios, hermanos, no obliga ni manipula al hombre para que tome decisiones. Dios no nos obliga a que decidamos sobre algo. Él ha dejado que el hombre decidiera sus caminos. Le dio libre albedrío. A pesar de su soberanía y poder, que Dios es soberano y tiene el poder sobre toda la creación, permite que el hombre tome decisiones de cómo llevará su vida terrenal. Entonces no le eche la culpa a Dios, no responsabilice a Dios de sus decisiones, hermano. Son suyas. Lo que debe hacer es, guiado por el Espíritu Santo, hacer las decisiones que corresponden y de acuerdo a su palabra y pidiendo consejo. Es necesario entender esto, hermanos, para no cometer el error de responsabilizar a Dios en todos los acontecimientos mundiales, nacionales o personales. Dios ha permitido que cada ser humano decida vivir de acuerdo a sus pensamientos, a sus decisiones, a lo que quiera hacer. Dios le va a permitir que haga eso. Miren el pasaje que está, hermanos. Dios ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. En una ocasión, Pablo y Bernabé estaban en la ciudad de Listra. Y resulta que estaba un cojo ahí que nació cojo de nacimiento. O sea, no sé si una pierna tenía más corta, casi que no podía caminar, pero así nació. Todo el mundo lo conocía como que el cojo ahí que pedía limón, ¿verdad? Sí. Y cuando llega Pablo y Bernabé, le dice Pablo, míranos. Le dice al cojo, fijando en él los ojos.
para ver qué había en el corazón de él. Y entonces lo sanó. Levántate en nombre de Jesucristo. Y se levantó el cojo. Y no, pero todo el mundo ahí. Es más, creyeron que eran dioses Bernabé y Pablo. Uno le pusieron que era Júpiter y el otro Mercurio porque era el que llevaba la palabra. Y querían ofrecerle holocaustos y querían hacerle gran cosa con ellos ahí. ¿Y hasta dónde la gente llega a ensalzar, hermanos, a alguien? Entonces, Pablo les dice, estamos hablando de Hechos 14, 15 al 17, y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Nosotros venimos a decir que se conviertan de esas vanidades que ustedes hacen. Eso no está bien. Se convierten a Dios. Él es el creador de todo. Dice, en las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. ¿Qué les parece esto? El apóstol Pablo dice, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Dios les dio la libertad para que hagan lo que quisieran. Les dio libre albedrío para tomar sus decisiones. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio. O sea, no quiere decir que nos dejó así nada más, no. Dice, haciendo bien, dándonos lluvia del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y alegría nuestros corazones. A pesar de que tenemos el permiso de Dios para andar en sus propios caminos, Él no se niega a sí mismo, Él cuida su creación. Él hace descender la lluvia, Él hace que amanezca, Él todo, ¿verdad? Los tiempos fructíferos, etc. Para que busquen a Dios, dice Hechos 17, 24 al 28. El Dios que hizo el mundo, aquí está predicando en Atenas, el apóstol Pablo. El que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. No quiere decir que este edificio es la casa de Dios. No, hermano. Aquí se reúne la iglesia. Que la iglesia es el reino de Dios. Que Él reina y que Él gobierna y vive en el corazón de cada uno de nosotros. Que somos la iglesia. Las personas somos la iglesia, no el templo. Dice, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo. Dios no necesita de algo de nosotros, hermanos. Pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de nuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Fuimos creados, hermanos, según a su imagen y semejanza. Y Dios nos da la vida, en Él vivimos, y por Él nos movemos, y lo que somos. Así es. Porque fuimos creados con esa característica. Entonces cada uno, hermanos, es responsable de sus actos y de sus decisiones. ¿Sí? No le eche la culpa a Dios. ¿Sí? El Dios soberano y el Rey también es justo. Y por lo mismo Él permitió que tanto ángeles como los seres humanos eligieran entre el bien y el mal. Entre aceptar a Dios o rechazarlo. Él lo permite. Esta misma decisión es lo que nos hace responsables ante Dios de nuestros pecados. Él podrá juzgarnos para bien o para mal, según nuestras elecciones y no de sus imposiciones. Él nos va a juzgar nosotros por nuestra selección, no por su imposición. Dios tiene su voluntad declarada y prescrita en la palabra, pero de usted depende cumplirla. De usted depende querer obedecerle. Hay unos que no quieren. Vean, ¿y qué? ¿Les cae un rayo? ¿O les van a pasar cosas malas porque no obedecen a Dios? No. Eso está esperando para el día final, para el juicio final.
Pero mientras tanto están tomando decisiones como ellos quieren. Nosotros estamos libres también de tomar decisiones, pero hemos tomado la decisión de servir a Dios, de amarle con todo el corazón. Esto, hermanos, se le llama libre albedrío. Albedrío quiere decir arbitrium, y quiere decir el poder de obrar por resolución y elección propias. Eso significa albedrío. Miren, hermanos, libertad para tomar sus propias decisiones y que el resultado de esas decisiones determinen su futuro. O sea, si usted le quiere que le vaya bien en la vida, tome sus propias decisiones. De acuerdo a la palabra de Dios, le va a encantar, le va a ir muy bien. Si lo hace de acuerdo a la palabra de Dios. Si lo hace por usted propio, de acuerdo a lo que el mundo enseña o dice, pues a lo mejor sí tiene éxito, dinero y fama. Pero hay algo en su vida que nunca va a poder tener satisfecho ese espacio. Somos creadores de nuestra propia conducta y camino. Estén de acuerdo con la voluntad de Dios o no. Quien no quiere obedecer a Dios, de todas maneras, él va a crear su propio destino. O sea, en otras palabras, Dios nos hizo seres humanos libres, hermanos, libres de eso. A la imagen de Dios, ¿se acuerdan? Entonces Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Génesis 1:26. ¿Qué quiere decir creados a la imagen y semejanza de Dios? Es con la capacidad de razonar y decidir, hermanos. De razonar y decidir. Los animales no razonan ni deciden. Solo viven por instinto, ¿verdad? Cuando Dios creó al hombre, le dio señorío sobre todos los animales. Hasta Adán le puso nombre y toda la cosa. ¿Verdad? Porque los hijos de Dios son los seres humanos, no los animales. Eso fuimos creados a ¿cómo? A imagen de Dios. El libre albedrío en el Edén se manifestó con el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Es la mayor prueba, hermanos, del libre albedrío que el Señor había puesto en el hombre. ¿Por qué Dios puso los dos árboles ahí? Porque el hombre tenía que elegir, tenía que demostrar, poner en práctica su libre albedrío. Bueno, muchos dirán, pues no hubiera puesto el árbol ese malo, el conocimiento del bien y del mal, y no hubiera habido problema. Sí, hubiéramos sido marionetas, robots, no hay otra opción. ¿Qué amor, qué decisión de corazón podíamos tener hacia Dios? ¿Qué voluntad propia? Pues ninguna, pues no hay otra opción. Por eso Dios puso los dos árboles. El hombre por su propia decisión desobedeció y comió del árbol que no le era permitido. Pero fue porque él lo decidió. Génesis 2:16 al 17, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, ahí está, de todo árbol del huerto podrás comer. ¿Sí? Lo que Satanás le dijo a la serpiente, ¿verdad? Le dijo a Eva, qué lástima que no puedan comer de todos los árboles del huerto. No, Dios les había dicho, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Morirás, no que iba a caer fulminado ahí, ¿verdad? No. Morir quiere decir separación. Eso es lo que es la muerte, separación. Y ese día, hermanos, el hombre cuando desobedeció se separó de Dios. De tal manera que se tuvo que esconder. Porque estaba desnudo. Y dijo Dios, ¿qué te enseñó que estabas desnudo? ¿Comiste del árbol que yo te mandé que no dijera? El Satanás, por una serpiente, le dijo a Eva que iba a ser como Dios. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. ¿Se fijan que Satanás siempre dice lo contrario a lo que dice Dios? Exactamente, hermano. No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ellos ya tenían libre albedrío, ya sabían decidir, ellos sabían que ese árbol no había que comer, porque iba a haber una consecuencia. No sabían en qué es lo que consistía o en qué es lo que iba a pasar, porque había inocencia en el corazón de ellos. Pero cuando lo hicieron, entonces tuvieron la conciencia de pecado, la conciencia de la desobediencia. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Tomó de su fruto y comió,
y dio también a su marido, el cual comió así como ella, igual. El hombre, hermanos, por su libre albedrío, quiso ser como Dios y comió el fruto que Dios le había prohibido. A consecuencia de eso, pues el pecado pasó a todos los hombres, dice Romanos, y por el pecado vino la muerte. No murieron ahí, pero empezaron a envejecer, aunque duraron muchos años, pero empezaron a envejecer. Sus hijos, ahí los tenemos a Caín y Abel. Caín tuvo la opción dada por Dios para no matar a su hermano. ¿Se acuerdan cuando ofrecieron un holocausto? Que Abel ofreció de lo mejor de sus ovejas. O sea, sangre, ¿verdad? Una vida. Pero Caín trajo unas hortalizas ahí. Lo que Dios no había permitido. Dice Génesis 4:6, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? ¿Qué cara es esa? Le dice Dios. Estás atufado. Estás enojado. Si bien hicieres, ¿no serías enaltecido? Y si no, hicieres bien, el pecado está a la puerta. Ahí está. O sea, tú decides hacer el bien o el mal. Con todo esto, a ti te será tu deseo y tú te enseñarás de él. Tú tienes la facultad de decidir, eso quiere decir enseñorear, tener el señorío, tener la decisión. Tú puedes decidir si hacer el bien o hacer el mal. No te enojes. ¿Y qué decidió Caín? Pues eligió lo malo, matar a su hermano. Cuando estaba con esos sentimientos, Dios le advirtió las dos opciones que tenía por delante, o sea, con libre albedrío, y que él podía vencer el pecado. Tú te puedes enseñorear de él, de ese deseo. Pero lastimosamente Caín eligió matar a su hermano. Le ganó más la envidia, el coraje, todo. Lo mismo que pasa con cada uno de nosotros, a diario. Nos gana más aquello. ¿Por qué? La carnalidad. Podemos notar, hermanos, que esto ocurrió después de la caída del hombre, ya cuando estaban fuera del Edén. Y aún así el hombre tenía condición de renunciar al pecado, si escuchaba la palabra de Dios, pero no lo quiso hacer. Miren, hermanos, el conocimiento de lo bueno y de lo malo. Dios nos capacitó para pensar, medir los asuntos, tomar decisiones, distinguir entre lo correcto y lo incorrecto. Todos podemos conocer qué es bueno y qué es malo. A cierta edad, ya el adolescente, el joven, ya conoce lo que es bueno y lo que es malo. Sin que haya asistido a una iglesia, no, ya en su naturaleza ya existe eso. Dice Hebreos 5:14, la diferencia de los que venimos a la iglesia es, pero el alimento sólido, de este que estamos hablando ahora, es para los que han alcanzado madurez. Porque hay algo que se conoce como la leche espiritual. O sea, para los recién convertidos, cosas sencillas que no tienen... No, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados. ¿Se acuerdan que una vez hablamos de los sentidos, de los 5 sentidos espirituales? Esos sentidos espirituales ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Discernimiento quiere decir entre la distinción, entre distinguir, entre saber entre uno y otro, el bien y el mal. Los que se alimentan con el alimento sólido, ¿sí? Es para los que son maduros. ¿Cuáles son los maduros? Los que por el uso, ¿sí? Por el uso, o sea, por usarlos seguidamente. Eso, hermanos, tenemos que hacer. Inmediatamente distinguir. A ver, vamos a ver. ¿En qué está viviendo? ¿Qué es? ¿Qué es lo que usted vive normalmente? ¿Ya lo puso en balanza? ¿Ya sabe usted en la cuestión de decisiones si están de acuerdo a la voluntad de Dios? Porque muchos andan viviendo como ay nomás, a lo que salga. Así como el borras, a ver qué sale. Ay, ahí va diciendo. ¿Cómo? Como hijos de Dios no podemos hacer eso, hermanos. Tenemos que tener el discernimiento del bien y del mal bien distinguido. Ahora, hay una cosa, hermanos,
que también que usamos bien el libre albedrío cuando tomamos decisiones inteligentes, definitivamente, que van de acuerdo a los mandamientos de Dios. Cuando con el pretexto de la libertad tomamos decisiones incorrectas, pues tenemos que sufrir las consecuencias de esas decisiones equivocadas. Ni se queje, le decía la hermana a un hermano que de vez en cuando tomaba y que a veces andaba todo malo. Ni se queje, hermano. Usted, mire, está sufriendo las consecuencias de sus malas decisiones. ¿Qué es eso? Así también. No nos vayamos a cosas así como la droga o el alcohol o el cigarro. Lo que come. A veces andamos todos malos ahí. ¿Por qué? Porque tomamos la decisión de comernos la docena de tacos que nos dieron anoche. ¿Pero cómo? Si eso sabíamos que nos iba a hacer daño. Pues de todas maneras. Ay, Dios, es que ¿por qué Dios permite eso? No le eche la culpa a Él, no responsabilice a Dios de sus malas decisiones. 1 Corintios 10:23 lo dice muy claro, todo me es lícito, mas no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. No me dejaré de llevar por ninguno. Entonces vamos a ver qué es lo que conviene, vamos a ver lo que edifica. Muchas veces no son cosas malas. Es lícito. No, pues es que es comida, hermano. Pues sí. Sí es comida. Pero no conviene. No todo conviene. Y ahí, hermanos, no es que Dios decida si comes o no comes. Es tu decisión. Y las consecuencias las vas a sufrir de acuerdo a esa mala decisión. No culpes a Dios por eso. Es que Dios así lo quiso. No. Dios nos regaló el libre albedrío para tomar decisiones. No culpes a nadie si no fueron las correctas. No le eches la culpa a nadie si no decides correctamente. Como Dios es soberano, hermanos, Él impone restricciones para nuestro bien. Él nos está diciendo los límites que tenemos. Establece leyes morales para que podamos vivir, para ser felices. Pero no nos obliga a llevar a cabo esas leyes. De hecho, somos libres de hacer lo que nuestros corazones desean. Ese es el libre albedrío. Si deseamos violar la ley, pues lo hacemos. Si queremos rechazar la salvación de Dios en Cristo, pues podemos hacerlo. Mucha gente lo hace. Todos tomamos decisiones que se alinean con el deseo de nuestro corazón. Pero esta libertad, hermanos, es también el problema. Esa libertad, ese libre albedrío que tenemos, ese es el problema. ¿Por qué? Porque no estamos alineando nuestra voluntad o nuestras decisiones a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios. Miren, una orquesta. Todos hemos ido alguna vez a ver cómo tocan la orquesta. ¿Qué pasaría si en una orquesta cada quien tocara lo que quisiera? Imagínate, ellos voluntariamente, todos, restringen su libertad de tocar como lo deseen, ¿sí? En vez de eso, tocan las notas dedicadas a su partitura, ¿verdad? A lo que dice ahí su partitura, en el tiempo adecuado y todo. ¿Acaso los músicos están oprimidos, enojados, tristes, porque no los dejan realizarse como músicos? ¿Porque no los dejan tocar como ellos quisieran? No, al contrario, florecen. Las reglas musicales, hermanos, los habilitan a crear sinfonías hermosas que jamás podrían generar por sí mismos. Entonces el violín entra en su momento, hasta los platillos, ¿verdad? Hasta, no sé, el que está tocando el triángulo, aquel que dice, oye, pero exactamente tiene su punto. Hay instrumentos que dicen, no se distinguiría si no estuviera. No, pero el que dirige la orquesta, director de orquesta, conoce perfectamente cada sonido y en su momento. ¿Sí? Cada instrumento. Entonces, no porque no lo dejaron tocar lo que quisieran, ya se van a frustrar, ya se van a deprimir, porque no. Al contrario, hermano, florecen ellos cuando lo hacen de acuerdo a su partitura. ¿Está claro? Bueno. ¿Qué pasaría en nosotros si no existieran las leyes de tránsito? Imagínate el caos y los accidentes automovilísticos que se producirían si no hubiera restricciones y leyes de tránsito.
que todo el mundo no hiciera caso. Además, que no hubiera altos ni semáforos en cada quien que como quisiera. Los accidentes que pasan son porque personas violan las leyes de tránsito. Los señalamientos, no hicieron caso. Ay, es que no los vi. Y lo dicen, no, es que porque Dios así lo quiso. ¿Se mató? No, porque Dios así lo quiso. ¿Cómo? Si no obedeció la ley. ¿Cómo que responsabilizamos a Dios por eso? Seamos responsables de nuestras propias decisiones. Ahora entendemos por qué hay tanto caos moral y espiritual en el mundo. Por no cumplir los mandamientos de Dios. Es más, se han levantado generaciones, hermanos, que no creen, que creen que la moral, la jerarquía, la educación, el respeto a la religión son cosas del pasado. Quieren vivir libres de prejuicios, de tabúes, de reglas. Ellos dicen, yo quiero hacer lo que soy libre, yo puedo hacer lo que quiera. No se dan cuenta que esas reglas o esas restricciones los protegerán del engaño y la perdición eterna también. Esas son reglas, no son restricciones, no son cosas que nos limitan. No, acuérdense de la orquesta. Me encanta esta caricatura porque dice, odio estar restringido por esta cerca. O sea, los mandamientos de Dios, hasta ahí llegan los mandamientos. A mí no me gusta estar restringido por esta cerca. Y el otro le dice, espera, no es una cerca, es un barandal de protección al abismo. Pues sí, dice Proverbios 19:16, el que guarda el mandamiento guarda su alma, mas el que menosprecia sus caminos morirá. No, yo no me voy a someter a lo que dice la Biblia, yo voy a hacer lo que yo quiera. Pues tírate pues, de allá va. Entonces, no es que sea una restricción, es una protección para nosotros. Isaías 31 dice, hay de los hijos rebeldes que ejecutan planes que no son míos, que hacen alianzas contrarias a mi espíritu, que amontonan pecado sobre pecado. Hijos rebeldes. ¿Qué está pasando con las nuevas generaciones? Una rebeldía a todo lo que se llama autoridad o que tenga que dar respeto. No quieren saber nada. Ellos quieren hacer lo que quieren, son libres. ¿Y los papás? Aplaudiéndoles, diciendo, ay, mira, dijo una mala palabra, ay, mira, algo, una travesura. En lugar de corregirles, en lugar de atenderlos de temprana edad para que no se malcríen, no les damos la libertad. Es que él está chiquito, él no sabe más que uno. Dios, hermanos, te ha puesto dos opciones. Vida y bendición, muerte o maldición. Siempre te va a poner las dos opciones. Dice ahí el pasaje de Deuteronomio 30:19. Dios dice, hoy pongo el cielo y a la tierra por testigos contra ti, de que te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. No me eches a mí la culpa, no me responsabilices, no digas es que Dios así lo quiso. Es que fue la voluntad de Dios que así sucediera. No, hazte responsable de tus decisiones. Pongo el bien y el mal, la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Elige pues la vida para que vivan tú y tus descendientes. ¿Qué es lo que nos dice Dios? Elige la vida. Aquí está mi palabra, elige esto. Elige la vida para que vivan, para que tengas buena vida. Para que Dios esté de acuerdo a tus decisiones. Mientras tanto, no lo responsabilices a Él. No todo es que fue la voluntad de Dios esa. No, fueron las consecuencias de tus malas decisiones. Y así lo vamos a ver, hermanos. El próximo domingo vamos a ver cuando Dios va a ponernos, siempre nos va a poner las dos opciones. La bendición y la maldición. Serás bendecido o maldecido dependiendo de tu decisión. ¿Qué es lo que quiere Dios? Dice, mis pensamientos son de bien. Mis pensamientos son de paz para vosotros. Dios quiere lo bueno para nosotros. Entonces, ¿por qué nos pasan cosas malas? Aparte que vivimos en un mundo caído, como ya vivimos. Aparte que el Satanás es
el príncipe de este siglo, es tus decisiones. Aparte de todo eso, son qué decisiones vas a tomar. ¿Por cuál te vas a ir? ¿Por la que Dios te ofrece o por la que tú quieres? Por la que tú quieres tomar. Esas dos opciones, todos las tenemos, hermanos. ¿Cuál va a ser? Bueno, lo veremos el próximo domingo, Dios mediante. Dios lo bendiga, hermanos.